Presidente de la Comisión, el presidente Humberto Lay. Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias, congresista Mora. Tiene la palabra el congresista Heriberto Benítez. Gracias, presidenta. La primera interrogante que podría yo hacer después de escuchar la lectura del informe, que como bien ha dicho el congresista Mora, no ha sido preparado por él, sino por el anterior presidente de la Comisión de Ética, es ¿qué mensaje le podemos dar a la población cuando una persona defiende sus derechos fundamentales, denuncia a fiscales que actúan incorrectamente y después termina uno arrinconado con propuesta de suspensión y hasta con una acusación constitucional por delito de función? Lo que le podemos decir a la población es que nunca denuncien nada. Por eso es que el país tiene miedo cuando ve que alguien comete un delito, ir a la policía y decir quiero denunciar este hecho, porque después puede terminar un boomerang y el denunciante puede terminar denunciado. Y eso es lo que ha pasado acá. Señora presidenta, jamás he impedido ningún allanamiento ni ninguna diligencia judicial. Jamás. Lo sabe todo aquel que ha intentado enterarse de estos hechos. Y con mayor razón los miembros de la Comisión de Ética. ¿Por qué? Porque las propias actas que levantaron los fiscales al momento de hacer su diligencia, dice que realizan la misma y la terminan en señal de conformidad firmando todos. Si se hubiera impedido la diligencia de allanamiento, no se hubiera llevado a cabo. El acta diría, se frustró, no se pudo terminar, fulano de tal lo impidió. Pero no, señor, el acta se levantó. Los fiscales estuvieron 12 horas en una diligencia donde a la propietaria del inmueble incluso la tenían secuestrada, presidenta, y la querían obligar a firmar un acta, porque ella misma dijo, le consignaban temas que no habían ocurrido. Querían hacerle pasar como que ella abrió la puerta y ellos entraron gracias a las facilidades que le dio la dueña, cuando en todos los medios de comunicación de la zona salió que con una pata de cabra habían roto la puerta para poder entrar. Y querían mentir, querían forzar a la dueña de la casa que firme un documento con hechos falsos, señora presidenta, y eso es inaceptable. Esos fiscales fueron destituidos y yo me ratifico en la denuncia y creo que cualquier fiscal que actúe incorrectamente tiene que ser sancionado de manera ejemplar, más aún cuando son defensores de la legalidad, cuando son los titulares de la acción penal, señora presidenta. Y por denunciar esa inconducta, por denunciar ese abuso, por denunciar ese allanamiento ilegal, por denunciar esa violación de domicilio, ahora quieren suspenderme 120 días y quieren acusarme constitucionalmente. Esto es el mundo al revés. Esto es de Ripley, señora presidenta. De Ripley. Es más, yo tengo aquí en mi mano, y está en el expediente, y de repente los miembros de la comisión lo han leído, la resolución del juez que autoriza el allanamiento. Presidenta, aquí hay que entender primero la diferencia que hay entre allanamiento y operativo. El operativo se realiza cuando hay flagrancia de cometer un delito. Puede llegar la policía y el fiscal patea la puerta, rompe la ventana, se mete y captura a los que están adentro, o recoge el cuerpo del delito, o si están fabricando droga o no, en ese momento los detienen. Pero el allanamiento tiene un trámite diferente, y cuando el fiscal solicita allanamiento es porque no tiene la seguridad de que lo que va a buscar lo va a encontrar. Por eso es que va donde el juez y le dice, señor juez, autoríceme usted para llevar a cabo un allanamiento. Y el juez, de acuerdo al Código Procesal Penal, dicta una resolución y dice, autorizo a que pueda usted llevar a cabo el allanamiento con descerraje si fuera necesario, y le da de plazo 14 días para que lo haga. O sea, no es que aquí el fiscal se enteró hoy día y corrió porque si no se le vencía el plazo. Tenía 2 semanas, 14 días para realizar el allanamiento. Podía ir al día siguiente, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo. Cualquiera de esos días podía ir. Entonces, ¿cuál es el impedimento que uno le da al fiscal? Y encima el juez en su resolución le dice, cuidado con cometer abusos, respeten la intimidad de las personas.
le advierte, pero los fiscales llegan y cuando tratan de ver el lugar donde se producen los hechos, cualquier ciudadano que vive en la zona o cualquier ciudadano que ve un mapa, un plano o la guía telefónica, se da cuenta que en esta resolución dice, llévese a cabo el allanamiento en la calle Los Cedros número 600. El número 600 no existe. La calle Los Cedros sí, pero el número 600 no existe. No hay ninguna puerta de ingreso a ningún inmueble que tenga el número 600. Y en el plano que se ha mostrado, y el anterior presidente de la Comisión de Ética era arquitecto y él debe saber definir un plano. Supongo, porque un arquitecto que no sabe qué es un plano, pues está de más en su profesión. Así como yo como abogado tengo que entender las normas legales, los arquitectos tienen que saber mirar los planos. Y en el plano que han mostrado el día de hoy se ve el inmueble y dice número 600 porque la puerta de entrada es por la calle Los Pinos. Y al costado, por donde dice Los Cedros, ni siquiera hay puerta de acceso en el plano. No tiene número. La propia dueña de la casa ha mandado una declaración jurada y ha declarado ante el Ministerio Público diciendo que ella abrió la puerta para que tenga ingreso al segundo, tercero y cuarto piso, que estaban independizados y que no tenían numeración. Entonces los fiscales adivinaron. ¿Por qué dijeron que ese era el número 600? ¿Por qué no podía ser la otra puerta de la otra casa? ¿Por qué tenía que ser esa? ¿Son adivinos? ¿Tienen una bola mágica? ¿Qué clase de fiscales son? O sea, llegan a un domicilio donde no hay numeración, rompen la puerta, se meten y todavía quieren premiarlos. ¿Cómo no va a protestar uno por eso? ¿Cómo no va a exigir uno que respeten sus derechos? O sea, la doctrina constitucional, y hay un profesor, Vidar Campos, que quien ha estudiado derecho sabe de quién se trata, define los domicilios. Y los domicilios, señora presidenta, pueden ser domicilios transitorios, domicilios permanentes, domicilios laborales. Si uno va de viaje al extranjero y se hospeda en un hotel, la habitación que le dan es su domicilio transitorio. Y nadie puede entrar, porque ahí está su intimidad, su privacidad. Solo entra con autorización de uno. Si uno alquila un inmueble por 2 o 3 meses, nadie puede entrar salvo que uno lo autorice o que el juez dé una orden de allanamiento. Y cuando se produce el allanamiento, el fiscal llega, toca la puerta y dice, señor, voy a hacer un allanamiento. Si el propietario o la persona que está le niega el ingreso, entonces se produce el descerraje e ingresan. A diferencia de un operativo, que el operativo es cuando el fiscal dice, en tal sitio se está cometiendo un delito flagrante. Va con la policía, rompe la puerta, rompe la ventana, se meten por el techo, como se ve en la televisión, y capturan a los delincuentes. Y en este caso no era operativo, era allanamiento. Y para hacer un allanamiento hay protocolos. Hay un protocolo que tiene el Poder Judicial, hay un protocolo que tiene el Ministerio Público y tienen que saber respetarlo. Tienen que ir paso por paso porque de lo contrario se produce una violación de domicilio y eso es una infracción a la Constitución y eso implica un delito de abuso de autoridad y el ciudadano que vive en el domicilio tiene todo el derecho a reclamar, protestar y denunciar. Entonces lo que hemos hecho nosotros es cumplir la ley. He tenido que cumplir la ley, he tenido que denunciar, porque aun cuando tenga autorización para ingresar a todo un inmueble, ese inmueble que por fuera se puede ver como si se tratara de una sola vivienda, cuando ingresan se dan cuenta que es una vivienda multifamiliar, donde viven 10 familias diferentes en su habitación, y si el fiscal entra y se da cuenta que son 10 familias, ya no puede continuar su diligencia. Tiene que comunicarle al juez para decirle la información que tenía para una diligencia era que se trataba de un inmueble, pero al entrar me doy cuenta que hay 10 familias, necesito autorización para ingresar a las 10 y tiene que dar la numeración de los cuartos y si con mayor razón tiene el nombre de las personas tiene que darlo, porque así lo manda la ley, porque el fiscal es el defensor de la legalidad y tiene que cumplir la ley y si no lo hace se le denuncia y si se le denuncia y se comprueba se le sanciona y eso hizo el fiscal de la Nación. Los separó del cargo porque no son titulares, porque son magistrados provisionales y los provisionales dependen del fiscal de la Nación. Y sin embargo acá se ha tejido una historia de que Heriberto Benítez impidió la diligencia y allanamiento para proteger la centralita, para que no se enteren de que adentro había armas, municiones, dinero, la corrupción, equipo de chuponeo. ¿Dónde están? Si hicieron su allanamiento y no encontraron nada, como fracasaron
y se sintieron frustrados, dijeron para que no los denuncien, no señor, ya lo habían retirado el día anterior. El señor Benítez se enteró un día antes porque alguien lo llamó y le dijo, mira, vamos a entrar. Ah, entonces sacaron las cosas corriendo. Presidenta, ¿se puede creer esa versión? En los medios de comunicación de Chimbote ha salido que el día anterior en la noche uno de los fiscales que intervinieron estaba en un restaurante que está ahí en la esquina tomando un cafecito y comiendo un sándwich para ver dónde iban a realizar la diligencia al día siguiente. Se hubiera dado cuenta pues si los vecinos sabrían que han estado sacando cosas. Esa es una ciudad, no es un descampado. Hay familias que viven a los costados, al frente, salen a pasear, hay un kiosco en una esquina donde venden sándwiches y todos se concentran ahí en la puerta de lo que llaman la centralita. Si alguien saca una computadora, todo el mundo lo hubiera visto. Si alguien saca un equipo de chuponeo, todo el mundo lo hubiera visto. Pero nadie se dio cuenta. Y los fiscales inventaron una historia y aparentemente le están creyendo. Y el presidente de la Comisión de Ética que hace el informe dice, sí señor, el plano dice la calle Los Cedros, número 600, entraron bien. Qué vergüenza, señora presidenta. Qué vergüenza, porque uno para sacar un informe tiene primero que analizar, estudiar, evaluar, pedir información. ¿Acaso el presidente de la Comisión de Ética ha viajado a Chimbote a ver la zona? ¿Acaso la mayoría de los que están acá conocen el inmueble para ver qué es? Yo pediría, presidenta, que podamos bajar este aparato para mostrar una foto de lo que es la vivienda de Los Cedros y se vea las dos puertas de entrada para que vean la diferencia que hay. Es más, señora presidenta, cuando los fiscales llegan a ese domicilio, más o menos al mediodía, de acuerdo a lo que uno va reconstruyendo, llegan y primero se van a la calle Los Pinos, número 600, donde está la flecha verde, señora presidenta, esa es la entrada de la calle Los Pinos. Cuando los fiscales llegan, van a entrar por esa puerta, Los Pinos, a pesar que la resolución dice Los Cedros, 600. La resolución donde ellos piden el allanamiento dice calle Los Cedros número 600 y cuando ellos van ingresan por donde está la flecha verde que es la calle Los Pinos número 600, pero tienen la suerte de que las personas que estaban adentro, que pertenecían a una empresa de producción, un contador y un abogado, le abren la puerta al fiscal y le dicen puede usted pasar y llega a su diligencia. O sea, ellos autorizaron el ingreso a ese primer piso, que no era el que le había autorizado el juez, pero el titular del inmueble sí le autoriza. Ingresan, revisan, levantan un acta y terminan su diligencia en señal de conformidad. Paralelamente se van a la puerta del costado donde está la flecha roja, que no tiene número, no tiene numeración, porque es una puerta que ha abierto que va directo al segundo, tercer y cuarto piso, donde viven 10 familias diferentes. Y yo tenía un cuarto ahí en el tercer piso donde está la ventana abierta. Ahí, presidenta. El fiscal ingresa y comienza a tocar todas las puertas y comienza a hacer que salga la gente uno por uno y los comienza a investigar. Ahí está en el acta. Entramos a una casa, no había sospecha en nada y lo dejamos. Entramos a otra, no hay. A otra no hay. Familias diferentes violaron ilegalmente los domicilios. La gente asustada al ver fiscal y policía, claro que lo deja pasar a su cuarto. Y si se dan cuenta que es una vivienda multifamiliar, ¿por qué continúan con la diligencia, señora presidenta? ¿Por qué? ¿Por qué los fiscales siguen cometiendo abuso de autoridad? A la dueña la llaman por teléfono y la dueña llega a la casa y ella les explica cómo está distribuida la vivienda y desde las 3 de la tarde más o menos, la tienen hasta las 11 de la noche llevándola cuarto por cuarto para que ella les certifique y les garantice que como dueña lo dejó entrar. Pero eran cuartos alquilados, ni la dueña puede entrar, porque solo el que vive en el domicilio, en la morada, en el lugar, en el espacio que está, solo él puede autorizar el ingreso, no la dueña. Si alguno de acá alquila un departamento y viene la dueña y abre la puerta, está cometiendo una violación de domicilio, porque uno como inquilino hace ahí su vivienda, su habitación, su morada. No se puede, señora presidenta, y eso tiene que denunciarlo. ¿O qué quieren? ¿Que la población deje que cualquiera se meta a su casa y no denuncie? ¿Nos van a tener todos temblando? O sea, viene un fiscal, patea una puerta, dice el fiscal, sí, se va a molestar, pues sí, tengo que dejarlo pasar. No, señor, hay que hacer respetar los derechos. Lamentablemente, pues para muchos soy abogado y como abogado hago respetar mis derechos. No hay por qué tenerle miedo a un fiscal ni a un juez cuando uno tiene la razón y por eso lo denuncié. Y muchos se preguntaban y decían, ¿y por qué no hizo la denuncia en Chimbote y se vino hasta Lima? Pues muy sencillo, porque en Chimbote en esa época no había oficina de control del Ministerio Público.
y toda la gente de Chimbote o se iba a Trujillo a hacer la denuncia o se viene a Lima. Y para mí que venía a Lima fue mejor venir a Lima y hacer la denuncia acá. Así es, esa es la verdad. Pero la Comisión de Ética, ¿acaso ha averiguado eso? ¿Acaso se ha preocupado de indagar y ver cómo sucedieron los hechos, qué dice la resolución, cómo fue la movilización? Y encima nos acusa de mentirosos, ha dado versiones contradictorias, sí, no será un mentiroso, pero sí ha mentido. Qué fácil es hablar, ¿no, Presidenta? Pues ahora yo le voy a demostrar que no he mentido. Ahora vamos a ver quién es el que ha mentido, quién ha dicho falsedades, quién ha violado los mandamientos de la ley de Dios que dice no levantar falsos testimonios ni mentir. Ahora lo vamos a ver, para que el país se entere, señora Presidenta, porque estas cosas hay que desenmascararlas. Ya estamos cansados, señora Presidenta, que vengan a decir, esto es así, hoy sí todos atrás. No, señor, hay que saber dar un pare y enfrentar las cosas como deben ser. Para eso somos políticos, para eso somos profesionales. Y aun cuando no lo fuéramos, nuestros derechos se tienen que respetar, señora Presidenta. No voy a permitir que se metan a mi vivienda. Los denunciaré 20 veces más si lo hacen, porque tengo que defender mis derechos fundamentales. Y no puedo aceptar que se diga que porque hay esto, entonces todos deciden que me suspendan 120 así, se van a molestar. No, señor, yo estoy en contra de la suspensión porque no he cometido ninguna falta ética. Es más, en esa época ni siquiera era congresista. Y acá me están planteando acusación constitucional. Y la acusación constitucional es para un congresista por el ejercicio de su función. ¿Qué función desempeña un congresista electo? ¿Quién me lo puede decir? Tal vez el presidente de la Comisión de Ética podrá decirme cuál es la función de un congresista electo. Tal vez se encuentre por ahí algún artículo del reglamento o del Código de Ética que pueda decir que un congresista que no ha asumido su cargo hace función. Quieren crear la figura de decir, como al congresista se le da inmunidad de que lo eligen, entonces desde eso le podemos aplicar el Código de Ética. Falso, porque una cosa es la inmunidad y otra cosa es la función parlamentaria. La inmunidad se le da desde que es elegido para que sea protegido y pueda llegar a la Cámara, incorporarse e instalar el Congreso. Porque si no, muchas de las personas que tuvieran problemas no podrían instalarlo. Para eso se le da la inmunidad, no para que haga función parlamentaria. Porque cuando sucedieron los hechos y yo era congresista electo, aquí había otro parlamento. Habían 120 congresistas que sí estaban en funciones. Había una comisión de ética que trabajaba en ese momento. ¿Y por qué la de ahora quiere actuar retroactivamente? ¿Qué cosas se creen? Que pueden hacer lo que quieren, que porque tienen un reglamento interno, dice que está por debajo del reglamento del Congreso y del Código de Ética, quieren aplicarlo y manipular de esa manera. Eso no se puede aceptar, señora Presidenta. Yo quisiera, para aclarar bien el tema del allanamiento y del operativo que estaba hablando, quisiera por favor juntos que podamos escuchar una entrevista que le hicieron a una fiscal anticorrupción en un programa de televisión para que vean la diferencia. Sobre el allanamiento, el procedimiento del allanamiento. Y no sobre este caso, sino para que se entienda, porque ha estado aquí el otro día los fiscales y yo lo respeto mucho, pero hay una cosa pues que hay que tener de claro, y que justamente el factor sorpresa es cuando es un operativo, cuando es flagrancia. Cuando no es flagrancia, yo no me puedo meter a una casa equivocada, un número equivocado, porque soy expuesta justamente lo que de repente les ha pasado a ellos. Si ellos tienen la autorización del juez, el cual le dice, tiene que entrar usted a la casa 210, yo no me puedo meter a la casa 212. No, pero ellos se metieron a la misma casa, pero había dicho que tenía otro número. No, era el mismo inmueble, doctora. Bueno, no sé, pero Ramos había dicho que cuando se metieron por otro, y encima los habían denunciado penalmente. Yo lo que le digo es, yo no defiendo absolutamente a nadie, pero tampoco yo no puedo ser tan radical, es decir, yo tengo que entrar, no. Hay que tener un procedimiento, hay que seguir, por eso, hay que respetar la Constitución. Nosotros no podemos violentar. Es como que yo me meta a un edificio y diga, no, pero efectivamente es el inmueble, ¿no? Ese es el inmueble. Sí. Pero como no sé cuál es el número de adentro, rompan todo, abran todo y yo voy a entrar. Pues me van a denunciar. No solamente por abuso de autoridad, me van a interponer.
Que ahí tenemos la escena del crimen. No hay ninguna escena del crimen. Pero cuando hay un allanamiento, es totalmente diferente a una fragancia o que tú sabes que vas a entrar y vas a encontrar el delito. ¿Qué es flagrancia? Para entendernos bien. La flagrancia es cuando, por ejemplo, hay un aviso, en este momento sí, se está ocurriendo actos de violencia en tal casa. Claro, entonces yo voy y le voy con la policía. No necesito autorización del juez, ya, porque estoy facultada con la policía a irrumpir, porque yo sé que cuando voy a entrar ahí voy a encontrar el delito. Presidenta, lo dice una fiscal anticorrupción, no yo, y explica los protocolos que hay que seguir para hacer un allanamiento. Y en este allanamiento que hicieron no los cumplieron. ¿Qué cosa es eso? Es una falta, es un abuso de autoridad, es una violación de domicilio. Hay que denunciarlo, pues. Y eso es lo que hice yo, lo denuncié. Y de víctima, ahora paso a ser victimario y me quieren suspender a mí por cumplir la ley, por pedir que intervenga el fiscal de acuerdo a sus atribuciones, porque la única manera que tenía de probar el abuso eran dos caminos: o buscaba un notario para que vaya y dé fe de lo que ocurría, o pedía que venga el fiscal de prevención del delito para que levante un acta y constate. Los notarios no querían venir. Entonces se pudo lograr que el fiscal de prevención del delito vaya al inmueble a las 6 de la tarde, ingrese y constate lo que había pasado. Como en la habitación donde yo vivía habían tirado el colchón al piso, la ropa, parecía una requisa, todas las cosas en el suelo. ¿Qué es esto? ¿Eso es una falta de respeto? A alguno de los congresistas que está acá le gustaría que entren a su casa y que cuando lleguen esté todo tirado en el piso y en la puerta esté un fiscal con su medalla y diga: pues yo soy fiscal, pues yo entré a tu casa, yo sí puedo. ¿Qué haría cualquiera de los congresistas que está acá? ¿Se queda callado? ¿Agacha la cabeza y dice: disculpe, señor fiscal? No, hay que denunciar a esos fiscales que actúan incorrectamente. Y yo creo que la Comisión de Ética debió verificar eso. Ni siquiera ha ido a ver el inmueble, ni siquiera sabe cuáles son las puertas de entrada, ni siquiera sabe de qué tamaño son las habitaciones, nada. Hasta un plano le han mandado y el arquitecto no lo entiende. ¿Qué es esto, señora presidenta? Yo quisiera continuar con unas láminas para ir aclarando, porque está de por medio mi honor, mi reputación, mi nombre, mi familia, mi trayectoria profesional, mi trayectoria política. Está de por medio, señora presidenta. Y es la primera vez que puedo hablar así ante el Pleno del Congreso y ante el país, después de 10 veces que me han tenido insultando, ofendiendo, difamando, enlodando, manchando mi nombre. ¿Qué cosas se han creído? Hasta han dicho que debería ir a la cárcel, cuando los que deberían estar en la cárcel son otros. Los que liberaron narcotraficantes son los que deben estar presos. Esos no están ni procesados, ni inhabilitados, ni presos. Hay un juicio de narcoindultos, todos procesados menos uno. Hay delitos que se cometieron, todos investigados menos uno. Hay investigaciones que se hacen, todos menos uno. Hay gente en la cárcel, todos menos uno. ¿Cómo se llama ese uno? Ya quisiera usted que se llame así, pero se llama Alan Gabriel Ludwig García Pérez. Ojalá el pueblo entienda y los políticos sepan que esos que actúan mal tienen que estar en la cárcel. Pero mi nombre lo han dañado ¿cuánto tiempo, señora presidenta? Todo lo que han dicho, la centralista, allanamiento, interrumpió a los fiscales, favoreció a Álvarez, interrumpió la lucha contra la corrupción. Mentira. Yo protesté no porque entraron al inmueble en general, sino porque entraron a mi habitación, al cuarto donde yo vivía. Por eso protesté, porque se metieron a mi vivienda y por eso los denuncié. Y yo no los destituí, lo hizo el fiscal de la Nación. Un fiscal de la Nación cercano a un partido político que es enemigo mío. O sea, ni siquiera influencia podría yo tener, porque ese fiscal era mi enemigo. Entonces, es absurdo pensar que yo fui y busqué al fiscal de la Nación y le dije: mira, hay que votar a estos cuatro. Sí, me dijo el fiscal, firmó y los votó. Mentira, pues, señor. Y si hice mi denuncia ante la Oficina de Control Interno, fui porque ahí me dijeron: haga la denuncia respectiva ante la Oficina de Control para que siga el trámite de la investigación. Y la hice, y levanté un acta verbal, porque tenía que ser rápido, no estar así como esos que le dicen: hágalo por escrito, burocracia. Ahí, verbalmente, se levantó el acta y le relaté lo que había pasado. Y el fiscal investigó, se demoró 3 años, peritajes, diligencias, y se descubrió que había sido una falsedad. Entonces, señora presidenta,
Perdónenme si me excedo en un momento, pero está de por medio mi nombre y todo el daño que me han hecho durante 10 meses. Presidenta, si podemos continuar bajando. Se autoriza. Sé que a muchos les molestará que me defienda, pero así es, hay que defenderse. En esta investigación que se ha hecho, señora Presidenta, hay 2 procesos por los mismos hechos. Por los mismos hechos. Uno, que ha iniciado la Comisión de Ética, donde supuestamente yo interrumpí el allanamiento, yo impedí que los fiscales continúen con su diligencia, y por esos mismos hechos el Poder Judicial ha pedido el levantamiento de mi inmunidad parlamentaria. La pregunta es, ¿cuál de los 2 procesos tiene valor? ¿Cuál de los 2 procesos va a continuar? Porque una persona no puede ser sometida a 2 procesos por los hechos similares. Ese es un principio constitucional del derecho. Algunos abogados le llaman el non bis in idem, otros le llaman ne bis in idem. No se puede procesar ni juzgar a una persona 2 veces por los mismos hechos. Y aquí hay 2 procesos por los mismos hechos. Hay un informe final número 7 que ha sido elaborado por la Comisión de Ética y el levantamiento de inmunidad parlamentaria que ha sido remitido por el Poder Judicial con 3 prestigiosos abogados en materia de derecho penal, que conocen la ley y que saben y que han dicho en su resolución que estos hechos no son delitos de función. Podemos pasar a la próxima página. El Poder Judicial, señora Presidenta, al lado izquierdo tenemos la Comisión de Ética Parlamentaria y el objeto de la investigación, que ya lo leyó el congresista Mora. Son 3 puntos, los 2 primeros referidos al allanamiento y al tema de los fiscales, y el tercero que dice que he mentido. Y en el levantamiento de inmunidad, ahí está la conclusión a la que llega el Poder Judicial. El Poder Judicial también dice, objeto de la investigación de fiscalización, y el Poder Judicial dice, se atribuye el delito de violencia a autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones. Y dice, en dicha reunión se había empleado intimidación contra el fiscal César Jiménez, quien se encontraba a cargo de la investigación objeto para que ésta no se llevara a cabo la referida diligencia. Se refiere a la diligencia de allanamiento. O sea, los mismos hechos los investiga el Poder Judicial y pide levantar la inmunidad. Y los mismos hechos lo investiga la Comisión de Ética y quiere tener atribución. ¿A cuál de los 2 voy? No puede ser en los 2. El Congreso tiene que tomar una sola decisión. Si se aprueba lo de ética y el Congreso dice que esto es un delito de función, entonces ya no hay levantamiento de inmunidad, a pesar que el Poder Judicial dice que no son delitos de función. Pero el Congreso tiene que tomar la decisión, no yo. Es la mayoría parlamentaria la que tiene que decidir. Y hay un respeto que tiene que hacerse al debido proceso. Ahí está, Presidenta, lo de la Comisión de Ética y lo del Poder Judicial. La próxima página, por favor, ahí dice, Poder Judicial, no hay delito de función. El pedido de levantamiento de inmunidad que ha llegado aquí al Congreso, Presidenta, y que varios congresistas integran la comisión y han tenido la documentación a la mano, dice que es de advertirse que los hechos en que se origina el requerimiento contra los congresistas Heriberto Benítez y Víctor Crisólogo no guardan conexión alguna con sus deberes de representación política ni se vinculan con sus opiniones o afiliación partidaria. Por lo demás, del examen de los actuados se tiene que ambos están requeridos por delitos comunes y en rigor no existe elemento de juicio objetivo alguno que haga presumir que los hechos objeto de la investigación están referidos a delitos de carácter funcional. La Corte Suprema ha evaluado estos hechos y ha llegado a la conclusión que no son de carácter funcional. Y si no son de carácter funcional, no puede haber denuncia constitucional, no puede haber acusación constitucional, y mayor razón, no puede haber infracción al Código de Ética porque no ejercía ninguna función. Presidenta, eso está claro. Si podemos pasar a la siguiente página, por favor. Incluso hay un informe del propio fiscal de la Nación que se repartió el último jueves cuando se veía el caso del congresista Reinaga, donde el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, dice respecto a los congresistas elegidos como congresista de la República en las elecciones generales del 2011, iniciando su periodo de funciones el 27 de julio del 2011. El titular de la acción penal pública y defensor de la legalidad en su resolución establece que la función parlamentaria empieza el 27 de julio y termina el 26 de julio al 5º año, al acabar el lustro, el quinquenio, pero empieza el 27 de julio. Antes de esa fecha no hay función. Se es electo y se tiene inmunidad solo para que no te detengan y se incorpore y se instale el Congreso.
no hay función, porque en esa época, insisto, hay otros parlamentarios, porque de lo contrario ya no seríamos 130, sino en esa época hubiéramos sido 250, 120 que estaban en funciones y 130 que entre comillas también estaban en funciones, según la lógica y la tesis del expresidente de la Comisión de Ética. Con todo respeto, pero está equivocado. Y en la Comisión de Ética hay abogados, y yo no creo que esos abogados puedan querer confundir lo que es inmunidad con lo que es función parlamentaria. Eso tiene que quedar claro para que el Congreso sepa marcar la diferencia y saber de cuándo se puede investigar y cuándo no hay competencia para hacerlo, presidente, a pesar que aquí se han cometido abusos contra otros colegas que les han aplicado ese código de ética, incluso cuando eran candidatos. Se ha cometido el abuso, se ha cometido el atropello, se les ha sancionado y nadie ha dicho nada. Algunos hemos protestado, pero ahí ha quedado. Se ha hecho mal, pues señor. No se puede usar como ejemplo esos casos que le pasó al congresista Paz, al congresista Romero o a otros congresistas. No se puede usar como ejemplo lo que está mal, porque eso es violar la ley, violar el reglamento. No sirve como precedente, no sirve, señora presidenta. Así que si alguien quiere usar ese argumento, está mal, pues. Yo no creo que en la Comisión de Ética haya personas que puedan tener el cerebro tan estrecho, tan reducido, que no sepan entender estas cosas. Presidente, si podemos pasar a la próxima. El Código de Ética Parlamentaria incluso, presidenta, dice, y no lo digo yo, lo dice el Código de Ética Parlamentaria, que es el instrumento legal que tiene que usar la Comisión de Ética, que es su columna vertebral, que es como su partida de nacimiento. Dice, el presente Código de Ética tiene por finalidad establecer normas sobre la conducta que los congresistas deben observar en el desempeño de su cargo. Ahí tiene que ver, en el desempeño del cargo, no cuando está electo, porque ahí no desempeña ningún cargo. Lo dice el propio Código de Ética y a pesar de eso preparan un informe y quieren suspenderme, señora presidenta. Es más, dice, en la introducción del Código de Ética Parlamentaria dice, previene las faltas contra la ética y establece los mecanismos de investigación y sanción a los legisladores que contravengan la ética parlamentaria. Los legisladores, no dicen los electos, no dicen los candidatos, no dicen los postulantes, no dicen los que tienen credencial. Presidenta, yo no sé cómo esto ha llegado al Pleno del Congreso. Esto ha debido terminar en la comisión. Ha debido ahí terminar con un análisis y reconocer pues, que no hay competencia para hacerlo. ¿O es que acaso se sienten presionados por alguna campaña mediática y tienen miedo que su nombre salga en el diario y le digan, ah, usted blinda a Benítez, sí, uy, qué peligro, ¿no? Ah, lo blindó. No, señor, las cosas hay que decirle, esto no es blindaje. Yo no me siento rehén de nadie, no me siento secuestrado por nadie, no le pido blindaje a nadie, lo único que pido es que se haga justicia y que se diga la verdad y que no se engañe a la opinión pública. ¿Podemos continuar con la próxima, por favor? La Comisión de Ética, en este caso, señora presidenta, otro tema curioso y escandaloso, han llegado 3 denuncias contra mi persona a la Comisión de Ética por los mismos hechos. Por los mismos hechos, en un lapso de 3 años, me han denunciado. Personas distintas que denuncian, pero los mismos hechos. Y en los 2 primeros, la Comisión de Ética lo declaró improcedente. Y en el tercero, oh maravilla, sin que cambie nada, ¡bum!, ahora sí 120 días. La primera denuncia que me hicieron en la Comisión de Ética fue hecha por un congresista de este Parlamento que utilizó a sus trabajadores para que falsifiquen firmas y la entreguen a la Comisión de Ética. Y eso se comprobó. ¿Y era por qué? Por el allanamiento de la diligencia de la centralita, porque impidieron la labor de los fiscales, idéntico al de ahora. Quiero que me acompañen, por favor, a ver un video que va a aclarar cómo se sucedió y cómo se pronunció la Comisión de Ética en esa época. Por favor, si se puede poner, ahí va a quedar claro quién es el congresista que utilizó a sus trabajadores para hacer una denuncia falsa contra un colega. La denuncia que estaba firmada por Henry Inocentes y Marica Ramírez parecía ser dinamita pura contra Benítez y amenazaba con acabar con su carrera política. Pero algo extraño ocurrió. Al día siguiente de conocerse la noticia en Chimbote, el propio Henry Marica Ramírez, el supuesto denunciante, hacía esta alarmante revelación. Ha sido una comunicación, cuando no jugamos no sabe con la organización, pero tenemos que sentir una organización que no tengo nada en contra de él, porque yo creo que no es seguir, podemos seguir teniendo cuidado. Si quiere presentar un documento al Congreso, no presentar nada. El
Posiblemente se había introducido un documento con una rúbrica falsificada al propio Congreso de la República. Un atentado sin nombre que linda con ilegal y vergonzoso. Pero ¿quién o quiénes eran los autores de tal monumental atrevimiento? Las respuestas no tardaron en llegar. Afortunadamente, Soledad Hipólito Ramírez, secretaria de la Comisión de Ética del Congreso, tuvo la precaución de tomar todos los datos y quien entregó el documento con firma apócrifa. Esa persona a entregar ese documento fue el señor Coral Vidalgo, que trabajaba en el despacho congresista Modesto Julca. Ah, ¿se identificó con su propio fotochip? Sí, casualmente él ingresó, le pedí su pase, como había ingresado, y entonces me dijo que trabajaba acá en el Congreso, le pedí su identificación, me mostró su fotochip, procedí a sacarle la copia, entonces procedí a recibirlo. Rolando Coral Vidalgo fue contratado el 5 de agosto último como personal de confianza del congresista Modesto Julca Jara. Se desempeñaba como técnico 1 en la oficina de dicho parlamentario. Fue ubicado en Chimbote por nuestro corresponsal y esta es su versión de los hechos. Lo que sucedió es que a mí una persona que se llama Juan Mendoza en Lima, con una llamada de un amigo de acá, me dijo que le dé la mano, pues lo apoye en una gestión que él iba a hacer. Bueno, me pidió que lo entregue. Yo fui a entregar a la Comisión de Ética del Congreso, porque ya estaba. Bueno, ahí me pidieron mi nombre, obviamente lo vi, no sabía que estaban firmando, pero yo cumplí, o sea, en hacer un servicio de entregar un documento a una entidad pública. Si eso es cierto o no, lo determinarán las investigaciones. Lo concreto es que la otra persona que estuvo con Rolando Coral Giraldo esa misma tarde en la Comisión de Ética fue otro trabajador de Modesto Julca. Su nombre, Rodrigo Ramos Tupac Tupanqui, un conocido del congresista desde su paso por el PRONA. Y simplemente me acompaña al ingeniero al tercer piso donde está la oficina de ética, y que entró él y comenzó a entregar los documentos mientras yo le esperaba. ¿Quién es el autor de ese documento? No lo sé, simplemente lo acompañé. Es decir, Ramos tampoco sabe sobre la autoría del cuestionado documento ingresado a Ética esa tarde. Dice que solo sirvió de escolta, pero no sabe nada. Una conveniente amnesia que parece ser contagiosa. ¿Usted no sabía eso? Yo no tenía conocimiento de lo que había realizado. O sea, hay cientos de gente que viene a mi despacho, cientos de denuncias, y ahí tengo un personal que atiende a la gente. Perfecto, pero esos son trabajadores suyos que van a sacar información. Conocimiento al día siguiente. Y al tomar conocimiento, he despedido ese personal. ¿A quién he despedido? Al ingeniero Rolando Coral. Efectivamente, como una forma de poner paños fríos a esta situación, Julca despidió a Rolando Coral el 18 de octubre último, pero eso no fue suficiente para Benítez. No tengo la menor duda de que detrás de esto está el congresista Modesto Julca. Y ojo, que la gravedad de estos delitos puede dar lugar a que haya penas de 8 o más años de prisión. Así que acá el congresista Julca y sus 2 trabajadores podrían terminar en la cárcel. Para Benítez el gravísimo asunto está bastante claro. Es evidente que ahí hay no solo una confabulación, si hasta no me atrevería a decir que puede haber hasta una asociación ilícita para el equipo, que son varios delitos, son las mismas personas y estarían trabajando como una especie de minibanda, ¿no? Inventan un documento, ponen hechos falsos, falsifican una firma y lo entregan a la Comisión de Ética. ¿Qué cosa es esto? Esto es un delito, estos son delincuentes. Este congresista ha denunciado estos hechos ante la segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, bajo los cargos de falsedad genérica y peculado de uso, pues ha descubierto además que Rodrigo Ramos Tupac Tupanqui, uno de los trabajadores de Modesto Julca implicado en este caso, también ha utilizado las computadoras del Congreso y una cuenta de correo de la institución para enviar mensajes difamatorios en su contra. Ramos ha negado los cargos y solo refiere que se dedica a copiar las notas de prensa aparecidas en distintos medios sobre el tema Ancash y luego las envía por correo electrónico a las autoridades civiles y políticas de esa región. Y a mí me da mucha pena que en el primer poder del Estado, donde el pueblo elige representantes para fiscalizar, haya congresistas que se dediquen a cometer fechorías, a cometer delincuentes y conjunto con sus trabajadores estén operando al interior del Congreso. Presidenta, esta denuncia por los mismos hechos que llegó a la Comisión de Ética
la declararon improcedente. Y en esa época miembros de la Comisión de Ética eran el señor Lay, el señor Mulder, el señor Díaz y otros más. Y esta denuncia se comprobó que era falsa y está ahorita el procedimiento en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque utilizaron a una persona para relatar hechos falsos y esa persona salió de la ciudad de Chimbote diciendo que él no había firmado ese documento. Y las dos personas que entregaron el documento trabajaban en la oficina de un congresista. Y no solo se descubrió eso, sino que del correo electrónico del Congreso el trabajador usó para esa noticia difundirla en toda la región Ancash. Y es más, cuando se pidió una verificación de qué correo, de qué máquina salían, salió la constancia de que ese correo se había enviado desde una máquina del Congreso de la República y que estaba instalada en el despacho del congresista. Desde ahí salió la información falsa. Presidenta, eso está ahorita en manos del Poder Judicial y espero que en su momento se sancione ejemplarmente a aquellos que fraguan documentos sobre los mismos hechos y que la Comisión de Ética lo archivó. Luego de ese caso, un año después, llega una segunda denuncia interpuesta por otra persona y también por los mismos hechos, señora Presidenta, por el allanamiento realizado en el local de la centralita y por haber impedido que los fiscales puedan participar y que fueron denunciados y separados. También llegó la segunda denuncia y la Comisión de Ética investigó los mismos hechos y acá tengo la resolución que dictaron, que es la 141-2011-2013, que se refiere a lo mismo y en la que vuelven a participar el señor Lay, el señor Mulder, el señor Díaz y otros. Las mismas personas que investigaron la primera y que mandaron al archivo participaron de la segunda. En esta segunda, presidente, se dice lo mismo. Entre los considerandos para archivar y declarar improcedente, dicen: respecto a que el congresista Benítez, luego de ser elegido, prestó servicios como abogado y sostuvo una reunión con el fiscal Farro a fin de que paralice la inspección fiscal con el allanamiento domiciliario que vienen ejecutando 4 fiscales anticorrupción, que es lo mismo de ahora. ¿Qué decía la Comisión de Ética en esa época? Decía: al respecto se debe precisar que la denuncia no presenta medios probatorios que acrediten que el congresista en la reunión sostenida con el fiscal Farro haya solicitado ilegalmente que se paralice la inspección. Y según los videos presentados por el denunciante, dicha inspección sí se llevó a cabo. Por tanto, esta imputación no contiene sustento probatorio suficiente para iniciar una investigación. Claro, porque la diligencia sí se llevó a cabo y en esa época la Comisión de Ética reconoció: no podemos investigar impedimento de diligencia porque la diligencia sí se llevó a cabo. Pero ahora cambió de opinión, ahora es un giro de 180 grados y ahora resulta que sí se impidió. Luego, esta misma informe dice: respecto a que el congresista, usando su influencia, logró destituir a fiscales anticorrupción que ejecutaron la inspección domiciliaria, dice que en el video presentado por el denunciante se observa que el congresista declara ante los medios de comunicación que efectivamente fiscales de la región allanaron ilegalmente el domicilio de 10 familias y no encontraron nada. Sin embargo, no existe prueba de que el congresista haya influido indebidamente para que dichos fiscales sean destituidos. ¿Quién lo dice? La Comisión de Ética. ¿Quién firma? Humberto Lay, Juan Díaz, Mauricio Mulder y otros. Entonces, los mismos hechos lo archivan una vez, lo archivan 2 veces y ahora viene la tercera y ahora sí, radicalmente pasan al otro extremo y ahora sí se cometió la falta, ahora sí hay delito de función, ahora sí encontraron pruebas. Sí es lo mismo, son los mismos videos, son los mismos testimonios, son las mismas personas, son los mismos hechos, son las mismas fechas, es el mismo inmueble, son los mismos fiscales. ¿Qué más quiere que le diga, Presidenta? Si es lo mismo. No se puede 2 veces procesar a una persona por los mismos hechos y acá lo están haciendo 3 veces. Y el Congreso no puede permitir que se viole el debido proceso legal de esa manera. Está bien que tenga adversarios políticos, está bien que tenga rivales políticos, está bien que me enfrente a aquellos que considero que son mis enemigos políticos, pero no se puede manipular de esta manera las investigaciones, no se puede atropellar los derechos fundamentales, no se puede violar el debido proceso. Hay que saber respetar y al enemigo hay que darle la ley, hay que darle la Constitución para que se defienda. No se trata de salir a los medios y atacar, insultar, ofender, sino se trata de mostrar pruebas para que se cometan las sanciones. Y la tercera, señora Presidenta, perdón, antes de llegar a eso, la conclusión a la que llega
En ese segundo informe, la Comisión de Ética dice: declarar improcedente la denuncia de parte presentada en relación al congresista Heriberto Benítez Rivas por no existir indicios de que el congresista se haya reunido con el fiscal Dante Farro a fin de solicitar ilegalmente la suspensión de una inspección fiscal, ni de que se haya interferido para que se destituya a los fiscales que realizaron la inspección. Conclusión lapidante: no hay nada. El señor Benítez no influyó en que se destituyan a los fiscales y el señor Benítez no presionó al fiscal. Conclusión de la Comisión de Ética, no mía. Y a pesar de eso, un año después, ahora sí, no, 120 días. El señor Benítez sí impidió, el señor Benítez sí denunció a los fiscales. ¿Qué los hizo cambiar? Eso quisiera escuchar yo ahora, porque se supone que va a haber aunque sea un pequeño debate. Yo quisiera que expliquen los miembros de la Comisión de Ética por qué primero dijeron no, segundo dijeron no y tercero cambian radicalmente y dicen sí. ¿Qué los convenció? ¿Los iluminaron? ¿Se enteraron de otras evidencias? ¿Dónde están? ¿Dónde están esas nuevas evidencias que aparecen si los videos son los mismos y las partes son las mismas? Presidenta. Luego viene el informe final actual, donde, Presidenta, donde se busca que la Comisión de Ética aplique el reglamento de manera retroactiva, como ya lo dije anteriormente. No quiero cansar ni fatigar a mis colegas, pero aquí hay que tener en claro una cosa. El 13 de julio del 2011, cuando sucedieron los hechos de la llamada centralita, que los fiscales fueron a hacer su inspección, Heriberto Benítez no era congresista en funciones. Heriberto Benítez no podía cometer delito de función, porque la función parlamentaria empieza el 27 de julio. Es más, como congresista electo y credencial, tampoco tenía función parlamentaria. Por consiguiente, tampoco se me podía aplicar el Código de Ética, porque si se dijera que sí, insisto, seríamos 250 parlamentarios y eso es imposible de creerlo, porque eso sería violar la Constitución. Y en esa época había otra Comisión de Ética, no esta. Así que por mucho que sea Comisión de Ética, por mucho que hagan su valoración de los indicios o de los elementos o de los datos que tengan, no pueden ir hacia atrás, no pueden actuar retroactivamente, no pueden confundir lo que es inmunidad con función parlamentaria. Eso tiene que quedar claro, señora Presidenta. Y es más, después aquí el tercer punto, y ya con esto me voy acercando al final de mi intervención, porque creo que este tema ya tiene que ser resuelto, y no he cometido ninguna falta, ningún delito, ni nada para que se pretenda sancionarme. La tercera parte es lo que está referido a las mentiras. El señor Lay en su informe ha dicho que yo he mentido, porque he dado varias versiones distintas, contradictorias, en un afán desesperado de defenderme. Falso, porque las versiones que he dicho son ciertas y ocurrieron en un lapso de 5 meses. Usted sabe, Presidenta, lo que significa 5 meses entre enero y junio, con campaña electoral de por medio, todos los días movilizaciones, marchas, recorriendo mercados, mítines, saliendo por la gente por las calles, reclamando, recibiendo denuncias de la población, declarando, denunciando. ¿Usted cree que uno se acuerda con exactitud? El día tal fue esta marcha, el día tal fuimos 500, el día tal éramos 300, no éramos 1200, no, mintió, no eran 1000, eran 900, sí, pues es un mentiroso, dice, porque no los pude contar. Señora Presidenta, ¿a dónde nos quieren llevar? Yo hablé de un caso de una niña violada, sí ocurrió, sí existió. Hablé del decreto de urgencia 012, sí se dio, que era para que los gobiernos regionales no toquen dinero del canon. Y eso perjudicaba y las regiones hicieron paro. Ancash, Cajamarca, Arequipa y no sé qué otra región hicieron paro protestando. Y producto del paro regional hubieron detenidos. Y el Ministerio del Interior nombró procuradores para que denuncien a los que participaron del paro. Todo eso se dio de manera seguida, permanente. Por eso es que yo decía, me preguntaban, sí hay esto, pero no es mentir. Mentir sería si yo digo, hubo un paro regional, ¿dónde está el paro? No hubo, mentiroso. Hubo una movilización porque violaron a una niña. ¿Dónde está la niña violada? Mentira, ahí sí. Pero los hechos sí existieron en un lapso de 5 meses. Y ahora le voy a demostrar, porque acá se ha dicho que yo he mentido. Y vamos a ver quién es el que realmente miente. Por favor. Hay una pequeña declaración del presidente de la comisión en un programa de televisión. O sea, ¿usted cree que Benítez es un gran mentiroso?
Yo no digo que sea un mentiroso, pero que ha mentido sí, ¿no? Pero quien miente es un mentiroso. Ahora, y las razones también. Primero fue por el decreto de 012, después fue porque habían violado a una niña, habían soltado al violador, luego fue porque habían nombrado 8 procuradores, ¿no? Entonces, ha ido cambiando las versiones en diferentes lugares y ante diferentes interrogantes. Presidenta, decir varias versiones de hechos que ocurrieron no es mentir. Miente más bien el que dice que yo he mentido. Y eso no se puede aceptar, porque yo no he engañado. Yo he dicho lo que sucedió en Ancash, y la secuela fue así. Primero, el tema de la niña violada. Segundo, el tema del decreto de urgencia 012. Tercero, el paro regional producto del decreto de urgencia. Y cuarto, los procuradores que nombra el Ministerio del Interior y los envía para que presenten su denuncia e investiguen a los que participaron del paro. Esos 4 hechos son ciertos, son verdaderos. Ahí está la propia información que he podido conseguir, porque no es tan fácil encontrar información de la zona. Si puede retroceder el anterior, ahí dice, pongamos el diario de Chimbote, dice, tía de la menor abandonada realiza protesta en la fiscalía. Ahí estaba la gente cuando se había violado a una joven, una niña, como quieran llamarle. Ahí está una mujer y el hombre le estaban dejando en libertad, y la población salió a reclamar que por qué yo era candidato al Congreso, si no me equivoco, en esa época me vienen a pedir que los apoye, ¿por qué no los voy a apoyar? ¿Qué quiere que le diga? Que no, yo no puedo apoyar porque después van a decir que violo el código de ética. O sea, viene familia y me dice, mira, han violado a esta niña, vamos a hacer una marcha. No, me van a aplicar el código de ética, no puedo, vayan ustedes nomás. No, pues, somos políticos y los políticos participamos e intervenimos. Tenemos que ayudar al pueblo porque nos debemos al pueblo y el pueblo nos ha puesto acá. Yo no puedo darle la espalda al pueblo. Yo no puedo cerrarle la puerta de mi oficina al pueblo, la tengo que tener abierta para que entre, para que luche conmigo y si es necesario a las calles. Así tiene que ser, salvo que hayan otros políticos que no quieren marchar, pues, que de repente están en su carro con lunas polarizadas, encerrados. No, yo no, sáqueme a la gente de acá, me molesta. Así quieren, y encima quieren ser candidatos presidenciales. ¿Cómo estaría el Perú en ese caso? La próxima, por favor. Dice, menor fue enviada a Lima por un caso distinto de supuesta violación. Ahí está la información periodística en el diario La Industria. O sea, sí existió el caso de la niña violada, sí hubo movilización, sí hubo protesta, sí hubo marcha. No engañé. La próxima, fiscal superior ordena continuar investigando el caso de la violación. Marzo. Entonces yo no he mentido al decir que no hay violación. Sí existió, sí hubo marchas, sí hubo protestas, sí hubo reclamos, lo dijeron los medios de la zona. Lamentablemente pues en Lima no sale esa noticia porque es una noticia regional. Si podemos pasar al decreto de urgencia 012, veamos el decreto, sí existe el decreto de urgencia 012. En las regiones se conoce ese decreto y sobre todo los que manejan canon. Las autoridades lo saben, lo conocen, protestaron, hicieron paros, bloquearon carreteras. Porque la gente quiere su canon, quiere su dinero, necesita sus obras. Y el gobierno anterior de Alan García dijo, no me toquen la plata del canon para que quede plata en caja y diga que yo dejé dinero en azul. Y las regiones protestaron y tuvieron que derogar el decreto supremo. Hasta la propia señora Keiko Fujimori, que era candidata a la presidencia de la República, dijo, tienen que derogar el decreto de urgencia 012. Y lo dijo en Chimbote, en el Santa, cuando fue a hacer campaña electoral. Y en esa época, ella era congresista. ¿Era congresista? Y si era congresista y candidata, cuidado que la Comisión de Ética le puede abrir un proceso. No sé cuánto tiempo la suspenderán porque ya no es, pero ella lo dijo. O sea, hay una coincidencia hasta con mis adversarios políticos. Ese decreto de urgencia había que derogarlo. Y eso se derogó. Después derogan decreto de urgencia 012-2011, ahí está, se derogó. Producto de que la gente salió a las calles, los paros regionales, los bloqueos de carreteras, que a pesar de que la ley prohíbe que eso se haga, pero es el único mecanismo por el cual el pueblo se puede defender, se puede hacer escuchar, puede hacer que su voz llegue al Ejecutivo. Reclamaron, protestaron, se derogó. ¿Hubo movilización? Sí hubo movilización. Y esto, si podemos pasar al siguiente, por favor, creo que ahí viene lo del paro. Mire, el obispo de Chimbote, Monseñor Piorno, obispo de Chimbote, a favor del paro. Hasta la iglesia respaldaba el paro, porque eso le afectaba a la región. Pero esa información no llega. Yo pregunto, ¿el presidente de la Comisión de Ética la habrá leído? ¿Habrá tenido la molestia de abrir su computadora, poner Google, poner Chimbote, poner la fecha y ver qué pasó? No, porque no le interesaba, pues.
porque ese argumento me favorecía a mí y lo que él buscaba era lo contrario. Hay que aplastarlo, hay que suspenderlo. Yo no sé por qué hay tanto odio, seguramente porque dije alguna vez que la Comisión de Ética debería desaparecer, tal vez por eso, ¿no? Porque no encuentro otra razón. Veamos lo otro. Dice, Monseñor dice que solo apoyará el paro pacífico. Sale después en otra declaración, pero que sea pacífico. Y se realice el paro. Si podemos continuar, ahí hay otra información de Gato Encerrado, un blog que hay, que también explica cómo en las carreteras hubo trancas, piedras, los ómnibus se paralizaron, porque la gente reclamaba por el paro regional, perdón, por el decreto de urgencia 012-2011. Por favor, podemos pasar a la siguiente. Ancash se tiene paralizada por el paro regional. Información que podríamos pasar a la otra. Ahí está la foto de la gente en las calles y creo que hasta ahí un video. Podría, Presidenta, para ver un video, para que se vea que el paro regional sí existió, que la gente reclamó, que la gente salió a la calle y que yo no he mentido. Y en Chimbote el paro fue total en protesta por el decreto de urgencia 012 que impide el gasto público para gobiernos regionales y locales. En Chimbote, las movilizaciones en contra del decreto de urgencia 012 se iniciaron con una marcha pacífica por toda la Panamericana Norte hasta el centro de la ciudad. Más de 1000 personas, entre agricultores y trabajadores de construcción civil, empleados de las municipalidades, comerciantes, entre otros gremios, hicieron escuchar su voz de protesta en contra del Ejecutivo por la norma que impide el gasto público para los gobiernos locales y regionales. El paro fue convocado por el Frente de Defensa en los mercados Miramar, Modelo, Ferrocarril y los principales centros comerciales de Chimbote. La paralización fue total. En el puente Lacramarca fue imposible el tránsito. Integrantes de construcción civil y cientos de manifestantes se sentaron en la pista y quemaron llantas. Presidenta, ahí está la prueba de que el paro sí existió. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Ética dice que yo he mentido. Ha hablado de varios temas para desviar la investigación. Sí, pues, mentir hubiera sido que eso no sea cierto, que yo hubiera inventado una falacia, hubiera dicho, sí, hubo un paro, ¿dónde está el paro? No hay. Ahí está, señor. Ahí están las banderolas, ahí está la gente, ahí está la interrupción. El decreto de urgencia existe, el número 12. Ahora después hablé de los procuradores. Si podemos ver el 13 de julio que se hizo la marcha que coincide con el día del allanamiento, ese día 13 de julio se iba a reclamar, fuimos los congresistas electos, fueron del Frente de Defensa, el Sindicato de Construcción Civil, fuimos a hablar con el decano de la Fiscalía, porque como él no es el que tramita los expedientes, sí se puede hablar con él. Es como en la Corte Suprema, si uno habla con el presidente del Poder Judicial es porque él no hace función jurisdiccional. Si podemos ver, ahí está este documento que he podido conseguir, señora Presidenta, es el documento que manda el Ministerio del Interior a través de la Procuraduría de Orden Público denunciando a los que participaron en el paro regional y por la derogación del decreto de urgencia 012. Entonces, sí hubo denuncia, sí hubieron procuradores, sí existió. ¿Cuándo se mintió? ¿Por qué dicen que yo he mentido? Ahí está el nombramiento del procurador en orden público. Entonces, señora Presidenta, ya para terminar, porque no quiero fatigar a mis colegas parlamentarios, solamente quiero decir que quede claro, Presidenta, yo no impedí ninguna diligencia de allanamiento de los fiscales. Yo no hice una denuncia abusiva contra fiscales ni pedí que lo destituyan. Pude haberlo dicho verbalmente, pero por escrito no lo hice. Sin embargo, Presidenta, los fiscales allanaron ilegalmente mi domicilio. Los fiscales cometieron abuso de autoridad. Los fiscales violaron el domicilio. Fueron denunciados y la autoridad competente, el fiscal de la Nación, los sancionó. Así que, señora Presidenta, creo que he tratado de explicar con la mayor documentación que he podido conseguir, porque no es tan fácil, de que no he cometido ninguna infracción al Código de Ética, que no he interrumpido ninguna diligencia, que no he entorpecido ninguna labor, y menos aún que he mentido, como se ha querido decir, señora Presidenta. Por tal razón, yo le pido a la representación nacional que vote porque este informe sea enviado al archivo, y además porque la Comisión de Ética no tiene competencia para investigar casos anteriores a asumir la función parlamentaria.
¿cómo me van a denunciar constitucionalmente por un hecho que ocurrió antes que yo asuma mi función? Es absurdo pensar eso. Y menos aún que me quieran aplicar el Código de Ética cuando habían otros congresistas, cuando había otra comisión. Por esa razón, Presidenta, yo le pido a la representación nacional que en respeto al debido proceso legal, que por el respeto que tenemos que tener al Estado constitucional de derecho, a las leyes, a las autoridades, voten en contra de este informe para que se vaya al archivo y de esa manera entiendan que no se pueden manipular las investigaciones ni enlodar el nombre de nadie en ninguna instancia. Muchas gracias. Iniciamos el debate. Tiene la palabra. Y como Los Pinos, número 600. No acepto que diga que yo estoy mintiendo, señora Presidenta. Retire esa palabra. Retire la palabra, señora Presidenta. Pide por alusión congresista Heriberto Benítez. Yo solicito que retire la palabra de que yo estoy mintiendo, porque yo no he mentido. Y acá está el plano. Si un arquitecto no sabe ver un plano, no es culpa mía. Pero no se puede mentir de la manera como lo está haciendo, porque la primera denuncia sí acompañaba pruebas, videos, testimonios, documentos, y acá está diciendo que no se puede permitir eso, señora Presidenta. Yo le pido que retire la frase de que yo he mentido, porque no es cierto. Congresista Humberto Lay. Señora Presidenta, con todo respeto, si... Finalmente. Señora Presidenta, solamente para precisar algunas cosas que se han dicho, y que es bueno que quede claro, señora Presidenta, como por ejemplo, el congresista Mauricio Müller se pregunta por qué se hizo una denuncia verbal y por qué se fue donde el fiscal Ramos Heredia. Pues todos sabemos que cuando uno denuncia a algún fiscal superior, esa denuncia tiene que entregarse ante la Fiscalía Suprema. Y yo denuncié 4 fiscales provinciales y un superior que era el jefe de ellos. Entonces, como comprendía la denuncia de un superior, había que entregarla directamente al fiscal supremo de control interno, porque así lo establece el reglamento del Ministerio Público. Entonces, lo que hice fue cumplir el reglamento. Y si me levantó un acta verbal es porque se aceptan renuncias verbales o escritas. Eso lo estipula el reglamento del Ministerio Público. Todo el mundo lo sabe. Uno puede ir y pedir una denuncia verbal, levantan el acta y ya está. O sea, no es ninguna novedad, no es que Ramos Heredia quiso favorecerme, no. Había que ir donde él, porque había de por medio un fiscal superior. El segundo argumento que se ha dicho es que ¿por qué me piden el levantamiento de inmunidad si los hechos ocurrieron antes? Al congresista Müller, a través de la presidencia, le digo, porque yo en ese proceso nunca he estado comprendido, nunca he sido parte del proceso. En 4 años jamás me han tomado mi declaración, ni me han citado, ni me han comunicado, ni me han notificado. Recién ahora, a raíz del escándalo que se armó, es que pretenden incorporarme al proceso y por eso piden el levantamiento de inmunidad. Porque el proceso puede haber empezado antes, pero nunca estaba yo comprendido porque no tengo nada que ver en esos hechos, señora Presidenta. Entonces hay que aclarar eso. Por eso piden el levantamiento de inmunidad, porque antes nunca estaba comprendido yo. Y lo otro que dice el congresista Müller sobre el caso Orellana, en la investigación que hacen del caso Orellana, yo no estoy comprendido. No tendría por qué, si quieren tomar mi testimonio lo daré, pero no estoy comprendido en las investigaciones. Ahora, que algunos quieran que me comprendan, eso es distinto. Que algunos digan que la mafia tal, que Benítez las integra, eso está en la mente de cada uno, porque yo no estoy comprendido ni como investigado, ni como procesado. Y el pedido de levantamiento de inmunidad se ha hecho recién. Y además, tanto se ha hablado acá de Ezequiel Nolasco, yo quiero recordar que fui abogado de Ezequiel Nolasco y yo lo defendí ante el gobierno regional cuando lo iban a vacar. Así que con orgullo y honor puedo decir que defendí a Ezequiel Nolasco. Que después él haya tenido algunas discrepancias con el movimiento Cuenta Conmigo y que haya ocasionado alguna denuncia ética, ese tema es distinto. Pero no es que yo forme parte de ningún grupo de sicarios ni que haya mandado matar a nadie. Eso también es otra de las leyendas que se están creando y que quieren ponerla acá como para justificar una votación a favor. Así que las cosas tienen que ser claras. Además, acá también se ha dicho, señora Presidenta, que el fiscal ha señalado, Jiménez ha señalado que yo ya me había enterado de la diligencia y por eso fui a buscar al fiscal superior. Si revisamos la declaración del fiscal, y supongo que el expediente de ética debe estar acá, el fiscal Jiménez dice, el día 12 yo personalmente fui a tramitar ante el juez el pedido de allanamiento.
nadie lo sabía, ni siquiera mis adjuntos sabían. Recojo la resolución en la tarde, dice, más o menos 4 o 5 de la tarde, la recoge y se da cuenta que hay un error. Y el mismo día 13 de julio va en horas de la mañana y le dice al juez que la corrija. Y ese día 13 de julio del 2011, más o menos a las 10 de la mañana, recién el juez le entrega la resolución para hacer el allanamiento. ¿Cómo podía enterarme yo un día antes de eso? Si el juez se la da a las 10 de la mañana. O sea, yo soy adivino, yo tengo una bola mágica, yo uso la cartomancia para adivinar y que van a hacer una diligencia. Es imposible que eso suceda, porque el propio fiscal ha dicho que él fue personalmente, recogió personalmente, había un error y volvió el 13 en la mañana. Así que las cosas hay que aclararlas. Y después se dice también por ahí de que uno ingresó al Ministerio Público a las 10:30. No hay constancia de ingreso. Lo que hay en el expediente de la Comisión de Ética es un informe que hace una empresa que le preguntan a quienes trabajaron hace años y ellos dicen aproximadamente fue 10:30 que llegó, ni siquiera tiene la certeza. Y no es que uno entre 10:30 y el fiscal en el acto abra la puerta para que todos pasen, porque uno puede entrar aproximadamente a las 10:30, mientras sube, mientras va a la sala, mientras conversa de varios temas, puede llegar el mediodía tranquilamente. Así que no hay que ceñirnos al minuto, al segundo, como para decir, usted entró 10:30, esto fue a las 11, entonces perdió. Y por último, señora Presidenta, hay un congresista que ha dicho también que el acta figura que la diligencia empezó a las 14:30 horas. No es cierto. El acta dice que a las 1 de la tarde, a las 13 horas, ya los fiscales estaban llamando al propietario para que venga a abrir la puerta. Y si ellos llamaron a la 1 es porque llegaron antes. Así que lean bien las actas, vean bien los documentos y no intenten sorprender a nadie. Por tal razón, señora Presidenta, yo me ratifico en mi versión que he señalado. No he mentido, no he engañado, no he infringido el Código de Ética, solo he defendido el lugar donde vivía porque consideré que se ha cometido un abuso de autoridad y una violación ilegal de domicilio. Denuncié 4 fiscales y por si acaso el doctor Ramos Heredia no lo destituyó. Quien lo destituyó, separó o sacó del puesto fue el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales. Él lo sacó. El señor Ramos lo que hizo fue investigar el hecho. Así que no se confundan las cosas. Fue Peláez Bardales el que lo sacó porque eran provisionales y era una atribución de él. En todo caso, él tendrá que explicar por qué lo sacó. La denuncia llegó a sus manos y lo sacó. Y aparte, se hizo una denuncia verbal para que la Oficina de Control Interno haga una investigación, que es la que hizo Ramos Heredia. Esa es la realidad de los hechos, señora Presidenta. Así que yo termino mi intervención diciendo que se vote en contra de este informe para que vaya al archivo, porque no he cometido ninguna falta, ninguna infracción, y es injusto que se diga que he mentido porque he demostrado que los hechos que mencioné son verdaderos. Gracias. Último orador, congresista Martín Belaunde. Gracias, señora Presidenta.